la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos de cuarto grado. Nos estamos conectando para nuevamente tomar pues nuestras clases de geografía y hemos estado hablando pues no acerca de los ríos, ¿no es cierto? Claro, entonces decíamos que la columna vertebral justamente no de la gran diversidad de los pisos ecológicos, no sé, pisos altitudinales, de los climáticos y de la clasificación, ¿no es cierto?, de muchos suelos, se debe justamente no a otras características más que tiene que ver justamente con quién, con la cordillera de los Andes, pues, chiquito, ¿ya? Entonces la cordillera de los Andes justamente es la que tiene que ver acá y donde ahí se forman, pues, mis queridos alumnos, justamente, ¿no? Los ríos, pues, ¿ya? Vamos a hablar de los ríos, por ejemplo, ¿no? De las partes, los ríos, las partes más altas, las más partes más bajas, ¿eh? Entonces hablamos también, por ejemplo, ¿no? De la importancia, pues, de los ríos, ¿no? De la importancia de los ríos. Y hoy día, pues, justamente vamos a hablar, por supuesto, ¿no? De uno de los temas que tiene que ver también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo que es las vertientes, ¿ya? Las vertientes del Perú, pues, ¿ya? Las vertientes del Perú. En el Perú, por ejemplo, vean, niños, vamos a encontrar tres vertientes, niños. Tres vertientes hidrográficas, pues, ¿ya? Donde estas vertientes hidrográficas, pues, mis queridos alumnitos, nos va, pues, a informar, ¿no es cierto?, de la cantidad de ríos, por ejemplo, que hay acá en esta vertiente y a dónde van a desembocar y qué tipo de, ¿no? de vertientes son, pues, mis alumnitos, ¿ya? Entonces vamos a compartir, pues, vamos a compartir el tema del día de hoy, ¿no? Concerniente, pues, ¿no? A lo que es a los ríos y la importancia, ¿no? Y las vertientes hidrográficas, pues, ¿ya? Ahora vamos por acá, ok, porque ya estamos acá, ok. Aquí estamos, a ver, chiquitos, a ver, están, coméntenme Está si, cargando, profe. ya, a ver, Ahora está, sí. ok, pero, ya, a ver, confirmen si ustedes ahí compartiendo en su pantalla. A ver, Sí, confirmen. Ok, profe. perfecto, muy bien. Entonces, estamos en las vertientes del Pacífico, pues, hijito, ya, vertientes del Pacífico, muy bien. Acá estamos, mi niño, bien. Mira, las vertientes del Perú, ¿no es cierto? El Perú, por supuesto, cuenta con un río muy bien irrigado, dice, irrigado, perdón, ya, muy bien, muy irrigado. ¿Por qué es irrigado? Acuérdate que te comentaba hace un momento que en el Perú, más o menos hay un total de 1007 ríos, 1007 ríos, no te lo olvides, y 157 cuencas hidrográficas, ¿ya? Y 157 cuencas hidrográficas, ¿ya? Y según la UNESCO, mis niños, según la UNESCO, ocupamos, ¿no es cierto?, estamos en el 17 o 19 lugar de todos los países que justamente tienen más ríos, pues. Entonces, como te comentaba hace un momento, en la primera clase de geografía, que nosotros somos un país muy privilegiado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos muchos ríos, tenemos muchas cuencas, ¿ah? Y los ríos se formaban, ¿no es cierto?, en las partes altas, en las cordilleras de los Andes, mis bonitos. Entonces, dice, pues, por la presencia, ahí está, pues, ¿no? Por la presencia de qué? De la gran cantidad de ríos. Ahí están los tres sistemas o las tres vertientes hidrográficas, ¿ya? Tres sistemas o tres vertientes hidrográficas que es lo mismo. ¿Cuántas son? Las vertientes del Pacífico, las vertientes del Titicaca y las vertientes del Atlántico. ¿Entiendes? Muy bien. Las vertientes del Pacífico dice que sus aguas, mis amigos, las aguas, dice que van a dónde? Van al Océano Pacífico, ¿ya? Bueno, pues vamos a hablar ahorita netamente, ¿no? De las vertientes del Pacífico, pues, niñitos. Mira, acá estamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué es una vertiente del Pacífico? Es un sistema hidrográfico. Escúchame, Jesús. Jesús, a ver, ¿tú vas a estar atento o le retiro de la clase? Y cierre, por favor, su micro. ¿Eh? Escúchame, por favor, que ahí lo voy a preguntar, por favor. Esté atento, acá le he dicho. Lo único que yo les pido es que estén ahí muy atentos y muy concentrados, nada más. Muy bien. Entonces, las vertientes del Pacífico justamente es un sistema hidrográfico, mira, que está conformado, que está conformado específicamente por cuánto, casi por 53 ríos, ¿ah? 53 ríos. ¿Y estos ríos de dónde nacen? ¿De dónde nacen estos ríos? Estos ríos nacen de dónde? De la cadena occidental, ¿eh? De la cadena occidental de los Andes peruanos. Y van a drenar sus aguas. O sea, drenar van a hacer su recorrido. ¿A dónde van a desembocar? ¿Entiendes? Van a desembocar justamente al Pacífico, ¿ah? Al Pacífico como un colector común, pues. ¿Me entiendes? No sé si con ustedes habíamos estado comentando, ¿no? Acerca, por ejemplo, ¿no? De las corrientes marinas, pues. ¿Me entiendes? Hay dos corrientes marinas en el Perú, pues, ¿no es cierto? La corriente marina peruana, de Humboldt,
y la corriente del Niño, pues. Entonces, en las corrientes, por ejemplo, del Niño, las aguas son, ¿qué cosa son? Las aguas son cálidas, ¿no es cierto? Son cálidas, hay menos salinidad que digamos, ¿por qué? Porque justamente como es un colector común, aquí casi gran parte de los ríos de la costa se van a desembocar ahí, pues. Y por eso que las aguas de estas partes de este mar peruano son un poco menos salinidad que las aguas, por ejemplo, no las aguas frías. ¿De mis niñitos? Muy bien, ya entonces ya sabemos que es la vertiente del Pacífico, es un sistema hidrográfico conformado, ¿no?, casi por 50 ríos, y estos ríos nacen de donde, de la cadena occidental, ¿ya?, de los Andes peruanos, y de sus aguas, ¿a dónde? Hacia el Pacífico, pues, como un colector común. Colector quiere decir que van ahí todos, pues, se van ahí a juntar aguas saladas con aguas dulces. Bien. Muy bien, características de las vertientes del Pacífico, mis niños. Las características, ¿qué dice? Naciente, pues. También te expliqué, ¿no es cierto?, en ríos, ¿sí o no? Te expliqué en ríos. Por ejemplo, ¿no?, el naciente, ¿dónde nace? Nace de las partes altas, o sea, de la cordillera de los Andes, ¿me entiendes? De ahí nace, pues, ¿no es cierto? El origen, por ejemplo, pluvial. ¿Por qué pluvial? Porque justamente ahí se originan las lluvias, ¿no es cierto? Y glacial, porque en estas partes altas, altísimas, ¿qué cosa hay, niñitos? Hay nevado, pues. Hay nevados, hay glaciares, ¿ya? La desembocadura, mira, de estos ríos, mira, la desembocadura, por ejemplo, dice, en forma de un estuario, y en la clase primera, por ejemplo, te mostraba qué es un estuario, ¿no es cierto? O de qué manera, o cómo, o a qué se refiere un estuario, pues, niñitos. ¿Me entiendes? ¿A qué se refería un estuario, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, los estuarios dice que tienen la forma de un embudo. No te olvides, pues, los estuarios tienen una forma de embudo. Quiere decir que en la parte final tiene como, se va a poner ancho, pues, ¿no es cierto? Se va a poner un poco más amplio. Por eso le dice que los ríos perdón, las vertientes del Pacífico tienen una desembocadura en forma de estuario, y nacen o los nacientes vienen de donde, de las cordilleras de los Andes, de las partes más altas, pues, hijito, ¿ya? Muy bien, el curso, mira, el curso de las vertientes del Pacífico es escasa, pues, ¿no es cierto? Escasa longitud, o sea, son cortos estos ríos, digamos, no son tan largos que digamos, ¿ya? En el caudal, en el caudal también es no digamos que en su caudal, por ejemplo, mira, en su caudal es poco, ¿ya? No es como, por ejemplo, que digamos en el caudal, por ejemplo, ¿no? De otros ríos, por ejemplo, de otros ríos, por ejemplo, con las vertientes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del Atlántico, ahí sí van a ser los ríos, por ejemplo, caudalosos, ¿me entiendes? Ahí sí, pues. Pero, por ejemplo, ¿no? En el caudal hay poca agua, mis niños, ¿ya? Entonces aquí hay que corregirlo, que hay pocas aguas, pues. A ver, ¿dónde acá? Escaso no, pues, no, porque todos los ríos tienen su agua, sino que hay poco. ¿Por qué? ¿Por qué poco? Porque justamente no hay muchas lluvias, y tú sabes que las lluvias se dan justamente durante el verano, por ejemplo, ahí se dan las lluvias, conjuntamente de la sierra, ¿me entiendes? Conjuntamente las lluvias de la sierra y de la costa, entonces eso hace que justamente, pues, los ríos aumente su caudal, pues, ¿sí, mi niño? Se aumente su caudal, pues. Entonces no te olvides, pues. En el naciente, porque nace en la desembocadura de los cordilleras de los Andes, ¿no es cierto? Te dije pluvial, porque hay lluvias, y también por los glaciares, los nevados. Desembocadura en forma de un estuario. ¿Estuario qué cosa es? En forma de un embudo. ¿Ah? Al inicio como que un poco angosto, y al final como un ancho, pues, ¿no es cierto? Su curso, la escala de longitud son ríos cortos, no son ríos tan largos que digamos. En su caudales nos estamos refiriendo que hay pocas aguas, hay poquísimas aguas, no son que digamos tan como por ejemplo como el río, a ver, como el río Amazonas, porque es el río más grande, mijito, ¿no? Por supuesto, cruza como cerca de 5 países, imagínate, ¿ya? Muy bien. En régimen es irregular, mis niñitos. Régimen dice es irregular. ¿Por qué irregular? Porque como te comenté, pues que justamente dependiendo de las lluvias, o depende de las lluvias, cuando justamente hay más agua, hay mucho caudal, es porque hay muchas lluvias, pues, ¿ya? Y las lluvias justamente se dan en los meses de verano, pues, hijito.
cuenca. ¿Qué es una cuenca, niñitos? Dice cuenca exorreica, ¿ya? Una cuenca exorreica. Por ejemplo, mira, hay ríos, por ejemplo, que las aguas a veces se pierden, o ellos mismos se van, es la filtración, pues, ¿entiendes? Otras cuencas, por ejemplo, que se van, otros ríos, por ejemplo, que en el recorrido, por ejemplo, ¿se van a dónde? Se van, por ejemplo, al Océano Pacífico, pues, chicos. Ahí, o sea, acá dice una cuenca, entonces las aguas o las vertientes del Pacífico es una cuenca esorreica. ¿Por qué? Porque van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿ya? Navegabilidad. A ver, navegabilidad. Los ríos de la costa, mis alumnitos, mira, escúchame Jesús, escúchame Ángelo, escúchame niño, Ángelo, escúchame por favor. Profesor, Ciérrame, ya lo estoy escuchando. ya, ciérrame por su compendio, por favor. Ciérrame su compendio. Le voy a retirar de la clase porque no está haciendo usted ahí, no me está haciendo usted. Muy bien, ya, muy bien. Entonces decíamos, por ejemplo, mira, que los ríos, por ejemplo, de la costa, que digamos, no son tan muy, no son navegables, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué no son navegables? Porque no hay mucho caudal, pues, ¿ya? Y tampoco no son tan muy profundos que digamos, pues, ¿ves? El único río que es navegable acá en las vertientes del Pacífico es el río Tumbes. Pero no todo el tiempo, ¿ah? No todo el tiempo, sino en los meses, por ejemplo, de verano, como hay muchas lluvias, vienen muchas aguas, bajan de las partes altas de la cordillera de los Andes, y con las lluvias que hay en la costa, entonces ese río aumenta, pues, ¿me entiendes? A ver, yo les pregunto a ustedes, les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, ha visto en el río Rima, navegar un barco? ¿Eh? ¿Alguien usted vio en el río Rima navegar un barco, por ejemplo, un bote? ¿Alguien vio en el río Rima? ¿Eh? Le pregunto, ¿alguien usted ha visto acá en el río Rima navegar un barco, un bote? A ver, me estoy preguntando, niños. Jesús, usted, No, profe. no, pues. Usted, Andrew, ¿ha podido ver No, un... ¿Eh? no, profe. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué crees que no? A ver, Andrew, ¿por qué usted cree que ese río no ha visto estos tipos de embarcaciones? A ver, ¿por qué cree usted? Ángelo, a ver, ¿por qué Porque usted cree son que... torrentosos, ¿Perdón? porque son ríos torrentosos. Ríos torrentosos, muy bien, porque son ríos, todo el tiempo esos ríos tienen agua, ¿no es cierto? Pero el caudal es pues poquísimo, pues hijitos, ¿ya? Estos ríos todo el tiempo tienen poca agua, ¿ah? No tienen, digamos, mucha agua. No has visto un río que pues justamente sea seco, 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 ¿no es cierto? El río, por ejemplo, el río Rima, todo el tiempo hay agua, ¿no? Todo el tiempo hay agua, sino que cuando discurre, ah, la cantidad es menor, pues, ¿me entiendes? No como, por ejemplo, como el río Amazonas, por ejemplo, como el río Guayaga, por ejemplo, ¿no? Y otros ríos más, por supuesto que son ríos súper, el caudal es mucho más elevado que digamos. Entonces, por ejemplo, como el río Amazonas, ese sí es un río navegable, porque es profundo, ¿ya? Y al ser profundo, entonces hay más agua, ¿entiendes? Y es un poco más extenso, pues, si quieres, ¿ya? Entonces, no son navegables a excepto, no te olvides, ¿ah? A excepto del río Tumbe, pues. Son ríos torrentosos, dice. ¿Por qué son ríos? No, ¿por qué? Porque van a formar, por ejemplo, forman unas cascadas, ¿ya? Forman unas cascadas, unas cataratas y cañones fluviales, ¿no es cierto? En su curso superior, ¿debido a quién? ¿Debido a qué? Debido al desnivel, pues, chiquito, ¿no? Al desnivel, al relieve andino, porque acuérdate que bajan de arriba, pues, ¿no? Con respecto no, al del costeño. Tienen una gran potencial hidroeléctrico, ¿no es cierto? Forman valles y muy, 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 muy productivos, pues, hijitos, muy productivos, ¿no es cierto? Ahí está, pues, bien. Dice, no son navegables, excepto Tumbes, en su curso inferior, 20 kilómetros, ¿ya?
no forman, dice meandros, desembocan en forma de un estuario, que ya te dije en un momento, en un solo canal, ya, un estuario dice, ya. Son importantes ¿por qué? Porque son las áreas más urbanizadas del Perú. Y aquí encontramos, por ejemplo, la gran mayoría de quién, de las ciudades más importantes del país, pues, hijitos. ¿Ves? Entonces eso ahí nos está pues, justamente no diciendo de no la información no de los ríos o de las vertientes del Pacífico, pues, mira. Mira, entonces aquí tenemos, por ejemplo, mira, aquí tenemos los ríos, pues, ¿no? Los ríos de las vertientes del Pacífico, que hay un aproximadamente de 53, o sea, los ríos más importantes, ¿no? Los ríos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, mira, en el departamento, por ejemplo, mira, de Tumbes, tenemos, por ejemplo, dos ríos, ¿entiendes? Acá tenemos dos ríos, por ejemplo, el río Zarumilla y el río Tumbes, ¿no es cierto? El río, por ejemplo, Zarumilla es un río, es el más boreal, dice, ¿entiendes? Es el más boreal, donde acá hay más agua, ¿por cierto? Y ese es estable, ¿por qué? Porque es parte de la frontera con quién? Con el país de Ecuador, pues. Y Tumbes, mira, el río Tumbes es el único río navegable, ¿tá? ¿Ah? E irregular, ¿por qué irregular? Ya te dije en su momento, ¿por qué? Porque cuando hay mucha lluvia de la sierra y de la costa, entonces los ríos aumentan, pues. Y cuando no hay río, cuando no hay muchas lluvias, ¿qué hace el río? Baja el caudal, por eso es un río irregular. Dice, aquí se ubica, dice, un reservorio, el reservorio de Poechos, pues. Ah, no, no, estamos mal. Estamos acá, perdón, estamos acá. Ese río dice con curso inferior y desemboca, dice, en el delta, pues, ¿ya? En el delta, ¿qué es? A ver, también hemos estado hablando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de qué era, por ejemplo, un estuario de un delta. Cuando hablamos, por ejemplo, de un delta, mis alumnitos, hablamos, por ejemplo, de qué? De que los ríos desembocan en forma de brazos. ¿Ah? Forma de bracitos, pues. ¿Me estás escuchando, Exxon? Bienvenidos, muy bien. En Sí, Piura, por profe. ejemplo, en Piura, mira, tenemos, por ejemplo, dos ríos, el río Chira y el río Piura, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, el río Piura es el río más accidental, dicen, ¿no? Irregular. Irregular, ¿por qué? Porque aumentan cuando hay lluvias, ¿no? Aquí se ubica, por ejemplo, ¿no? En uno de los reservorios de Poechos, ¿ya? Otro, por ejemplo, en el Piura es el día de, el río de Piura, por ejemplo, es un valle productivo, donde acá producen grandes hectáreas de algodón prima, limones, mangos, y aquí también se ubica otra reserva o un reservorio del San Lorenzo, mis hijitos, ¿entiendes? En Lambayeque tenemos dos ríos también, mira, el río La Leche y el río Chancay. El río, por ejemplo, La Leche es el más limpio, mira, de todos los ríos. ¿Ah? Ahí forma un importante valle azucarero, pues, mira, como tú estás viendo ahí que los ríos están a las orillas y hay valles. Mira, en Piura, por ejemplo, tenemos grandes hectáreas, imagínate, de todo lo que es algodón, limones, mangos. Y aquí, por ejemplo, en Lambayeque, en este río, por ejemplo, es un importante valle azucarero, pues, chiquitos. Y en Chancay, mira, en Chancay, el río Chancay es un curso, ¿entiendes? Donde se ubica justamente, ¿no? Uno de los reservorios más importantes en el departamento de Lambayeque, de Tinajones, pues, hijitos. ¿Ya? En Jequetepeque, mira mis alumnitos, en Jequetepeque también tenemos dos ríos, ¿ya? Mira, eh, perdón, en La Libertad tenemos dos ríos, ¿ya? En La Libertad tenemos dos ríos, el río Jequetepeque y el río Virú. ¿Ya? Por ejemplo, en el Jequetepeque, en el río Jequetepeque, mira, hay un reservorio, ¿ah? Un reservorio que ha sido construido, si no me equivoco, en el año 1980, que este reservorio alimenta a todas las partes, por ejemplo, bajas del Valle Costero, por ejemplo, de la Libertad, que se llama, por ejemplo, ¿no? El reservorio del Gallito Ciego, ¿ya? Este valle, por ejemplo, los valles, por ejemplo, no de acá del Jequetepeque, la Libertad, Trujillo, son valles arroceros, pues, ¿ya? El arroz, bastante arroz, niñitos, ¿me entiendes? Y el de Virú, señor Ángelo, ¿usted por qué se me está saliendo de la clase, por el amor de Dios? Profesor, no me salió de la clase, sino que como mi internet estaba mal, me aparecía conectando, sí me aparecía. ¿Y por qué usted tiene que salir de su sitio? Estaba viendo si el internet estaba bien. La próxima lo saca de la clase. Muy bien.
Por ejemplo, mira, mis niños, en Anca después, tenemos en el departamento de Anca, por ejemplo, mira, tenemos el río Santa y el río Fortaleza. En el río, por ejemplo, en el río Santa, este es uno de los ríos más caudalosos que están, ¿no?, en las vertientes del Pacífico, ¿ya? Y irregular, pues. ¿Irregular por qué? Porque justo todo el tiempo tiene mucha agua, ¿eh? ¿Entiendes? Y va, por ejemplo, el río Santa es el que atraviesa, por ejemplo, ¿no?, el callejón de Guayas, pues, chiquito. ¿Entiendes? El río Fortaleza, que también no está en el departamento de Ángel, por ejemplo, forma por ejemplo, un gran complejo agroindustrial, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en Lima, mira cuántos ríos tenemos. Mira, tenemos como 1, 2, 3, 4, como 7 ríos en Lima. Uno de los ríos, por ejemplo, en Lima tenemos en Pativilca, mira, tenemos, por ejemplo, el río Guaura, tenemos el río Chancay, el río Guaral, por ejemplo, ¿no? Donde justamente acá en Guaral, por ejemplo, hay una gran cantidad de niños por ejemplo, ¿no?, de la naranja, pues, inmensos valles de naranja, por ejemplo, ¿no? Y el río Chillón, mira, el río Chillón es el que justamente acá, pues, también alimenta, pues, justamente, ¿no?, lo que es las aguas, pues, ¿no?, para acá, para Sedapal, pues, ¿ya? Mírame, acá. Chillón dice atraviesa por el norte de la ciudad de Lima, y el Rima, claro, el Rima es el más grande, es el más energético, donde aquí en este río, por supuesto, con las aguas, parte de sus aguas, justamente hay 8 centrales hidroeléctricas. Este río, pues justamente este río, el río del río Rima, mis queridos alumnos, es el más contaminado, mira, de todos los ríos. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque a las orillas de este río hay una gran cantidad justamente, ¿no?, de la población, pues, ¿ya? La población, y también, ¿no? Y también depende, pues, dependiendo también de otras a veces, digamos, la población que empieza justamente esto a ocupar o botar justamente muchos desechos, pues, ¿ya? Entonces, por eso que las aguas del río Rima son justamente, pues, contaminadas, ¿no es cierto? Ahí está, pues, ¿no? Y es el más poblado e industrializado, pues, de Lima. Y el río Lurín también, pues, fíjate, también atraviesa, que está al sur de Lima, ¿no? El río también Mala, por ejemplo, el valle de grandes plantas de manzanas, y el río Cañete, mira, mis alumnos, el río Cañete, donde este río, por ejemplo, es un río turístico y también es un río donde acabas de encontrar una gran cantidad de qué, por ejemplo, de camarones, mis niños, camarones, ¿entiendes? Entonces esos son los ríos que pertenecen, pues, justamente, ¿no?, a Lima, pues. En Ica hay un río nomás, pues, ¿no? El río Ica, pues, ¿no es cierto? Es el río más arreico. ¿Por qué arreico? Ya te dije en su momento, porque en su recorrido, como que sus aguas se van perdiendo, sus aguas se filtran a subsuelo, pues, niñitos. Por ejemplo, mira, en Arequipa, mis niños, en Arequipa, por ejemplo, tenemos el río Coña, el río Tambo y el río Camaná, Majes y Colca, ¿eh? El río, por ejemplo, el río Coña es el río justamente más profundo, digamos, del mundo, ¿eh? Mira, tiene una profundidad, ¿no? El río Coña. El río Tambo es el más largo, ¿ya? Es el más largo. El Camaná, Majes y Colca es el mayor cuenca de la vertiente del Pacífico. Y en Moquegua, por ejemplo, tenemos el río Osmore, ¿no es cierto? Y en el río Osmore, o sea, prácticamente en la costa, tenemos casi 2 ríos, que son los ríos más contaminados. El río Riman, ¿ya? Y el río Osmore. Pero este río Osmore no es contaminado, digamos, por la población, ¿ya? No, sino que este río es contaminado por qué, niñitos, por los relaves, ¿ah? Por los relaves mineros, pues. Entonces, por eso es que mucha gente, a veces mucha población, se opone a veces que las minerías, por ejemplo, no empiecen ahí a trabajarlo o empiecen, pues, justamente, no, a la extracción, pues. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, pues en algún tiempo no tenían, que digamos, cuidado, pues entonces esas aguas, las aguas no, del relave. ¿Por qué relave? Porque lavan, pues, ¿no? Van a lavar, justamente hacen un lavado, ¿no es cierto? Porque el mineral, pues, está justamente adherido a la piedra, no está, digamos, solo, ¿no? Está mezclado ahí. Entonces, esa piedra tienen que chancarlo, algo así por el estilo, ¿no? Y pasan por una faja, ¿no? Y ahí por ahí las lavan con unos componentes químicos, pues, chiquitos. ¿Ah? Entonces, esas aguas se van, pues, justamente, ¿no?, por unas acequias y se mezclan. Entonces, muchas personas a veces se han intoxicado, imagínate, se han con una infección, tanto como personas, también como animalitos, como las plantas también, por ejemplo, ¿eh? Entonces, por eso que mucha población se opone, ¿no?, a la minería, pues. Entonces, el río Osmore es el río más contaminado, ¿no?, debido a la minería, pues.
Y el río Locomba, perdón, el río Locumba, que está en el departamento de Tacna, donde justamente aquí se encuentra una represa de la represa de Aricota, ¿no es cierto? Y el río Caplina es el río más austral del Perú, ¿ya? El río más austral. ¿Por qué es el río más austral, niñito? Porque está en la parte sur del Perú, pues, ¿ya? Entonces, esos son los ríos, los 53 ríos más importantes, mis queridos alumnitos, ¿ya? Los 53 ríos más importantes la, de las vertientes del Pacífico, pues. ¿No? Espero que me hayas podido captar la información o la explicación que te puedo dar, pues. ¿Sí? Preguntas, alumnitos. A ver, pregunta que tengo que hacerlo, depende de algo por ahí. Estás un poquito por ahí. A ver, Erickson, una pregunta que tengas que hacerlo. ¿Eh? La una. ¿Perdón? La una no la entendí un poquito. Ya, dile, pesijito, que hay en tu sitio, porque digo que no estén jugando, porque escucho mucha bulla. Por eso que no te concentras, pesijito. Muy bien. Las vertientes del Perú, pues, las vertientes o las vertientes hidrográficas del Perú, pues, ya. Acá tenemos 3 sistemas hidrográficos. Ah, pues también como te comentaba, que el Perú es uno de los países, uno de los territorios que es muy, muy irrigado. ¿Por qué muy irrigado? Porque justamente hay una gran cantidad de ríos, pues, hijitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 3 sistemas hidrográficos, hablamos de las vertientes, ¿ya? Ahorita estamos hablando de la vertiente del Pacífico, y luego vamos a hablar de la vertiente del Titicaca y también las vertientes del Atlántico. Pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es en la vertiente del Pacífico, donde justamente donde sus aguas vierten, o sea, sus aguas van a depositar o van justamente no a desembocar no aquí en el mar, pues en las playas, ¿entiendes? Todas, casi mayor parte de los ríos de acá de las vertientes del Pacífico van a desembocar a estos sitios, pues, hijitos. ¿Ya? Muy bien. Decíamos, pues, justamente, ¿no? Decíamos que justamente las vertientes del Pacífico es un sistema hidrográfico que está conformado, ¿no? Por 53 ríos principales, ¿ya? Por 53 ríos principales. Estos ríos principales justamente nacen ¿de dónde? Nacen de la cordillera de los Andes peruanos y drenan sus aguas, o sea, van a desembocar a los niños al Océano Pacífico con un colector común, pues, hijitos. ¿Me entiendes? Las características de las vertientes del Pacífico, nacientes. ¿Por qué nacientes? Porque nacen de la cadena occidental, de origen fluvial. ¿Por qué? Porque hay mucha lluvia y glacial, pues, ¿ya? Glacial, ¿por qué? Porque también, pues, justamente hay muchos nevados y muchos glaciares, ¿no? El curso de estas vertientes es corto, pues, ¿no es cierto? Tiene una escasa longitud, digamos que no son que digamos, tan extensos, que digamos, hijitos. En el caudal, por ejemplo, hay poca agua. ¿Ah? Cuando hay más agua, cuando aumenta el caudal, cuando hay lluvias, pues, ¿no es cierto? Cuando hay lluvia de la sierra y lluvia de la costa. Entonces ahí aumentan el caudal. Pues ahí dice caudal poca, pues. Régimen irregular. ¿Por qué irregular? Igual también te dije, cuando hay mucha lluvia, aumenta el caudal. Y cuando no hay mucha lluvia, lo normal, pues. ¿Ah? Cuenca es una cuenca esorreica. Esorreica. ¿Por qué esorreica? Porque van a drenar o van a desembocar ¿a dónde? Hacia el Océano Pacífico. ¿Son navegables? No son navegables a excepto del río Tumbes. No te olvides, ¿ya? No son navegables a excepto del río Tumbes. ¿Ya? Son ríos torrentosos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque forman cascadas, forman cataratas, forman cañones fluviales y en su curso superior, debido al gran desnivel andino con respecto al del costeño, tiene una gran potencia hidroeléctrico, ¿ya? Porque por la fuerza de sus aguas hacen que justamente van y se genere justamente, ¿no? Como yo te comenté en la primera diapositiva, los ríos que hay de importancia, pero justamente, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, pues, hijitos, ¿entienden? Entonces, no son navegables al excepto del río Tumbes, porque su curso interior es de 20 kilómetros, ¿no es cierto? Se van meandros y así sucesivamente, pues, hijitos, ¿no? Y ya habíamos estado hablando, pues, justamente de los ríos, pues, los ríos de los 53 ríos más importantes de la vertiente del Pacífico. Pues. ¿Sí, niñito?
Muy bien, así espero pues que ya me hayas podido entender, porque ya te repetí unas 2 veces. Pues. Ahora vamos a ver, pues, chicos. Vamos a ver cómo nos va, a ver cómo nos va, pues, chiquitos. A ver qué me dice Exxon. Exxon. A ver, las vertientes de ¿cuántos ríos son en las vertientes del 53, Pacífico? ¿Cuántos ríos son? 53, 53 ríos. Son 53 ríos principales, ¿sí o no? Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿estos ríos son navegables o no lo son? sí lo son, ¿Ah? sí lo son. ¿Sí lo son? A ver, si lo son, ¿por qué se debe? No. ¿Ah? Apágame su micro, por favor. Dagne, ¿está Dagne? Dagne está en clase. Ciérrame tu micro, Exxon. Ciérrame tu micro, Exxon, porque están ahí en recreo, por el amor de Dios. A ver, Dagne, ¿Dagne está en clase? Dagne, Profe, por el baño. vaya. Creo que no está Dagne en clase. A ver, ¿qué me dice Jesús? Los ríos de las vertientes hidrográficas del Pacífico, ¿son navegables? No son, no son, No, no, pues tú qué me dices, Pesita, responde, Pesito, responde. Mira, no dice son. que no son. ¿Por qué no son, a ver, Jesús? ¿Por qué no son navegables? A ver, ¿qué me dices? Me dices que no son, pero ¿por qué? A ver, ¿cuál es el motivo que estos ríos no serían navegables, a ver, chiquito? A ver, Jesucito, vamos, hijo, tú puedes, hijo, ¿eh? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, a ver, ¿qué me dice, por favor, Daniel? Daniel, ¿qué dice? ¿Son navegables o no? Son navegables. Son navegables. ¿Ah? ¿Qué dice él? A ver, Andrew. Profe, no son navegables, excepción de Itumbes, Claro. Pero ¿por qué crees que no son navegables? A ver, Andrew. ¿Tienes idea, hijo? porque son ríos torrentosos y forman cascadas y cataratas. Ah, bueno, pero bueno, en el contexto de estos ríos, perdón, sí, pues las vertientes Y relieve. claro, ¿por qué? Porque, no, porque, bueno, aparte que es también eso, pero lo fundamental es que estos ríos no son tan profundos, pues, Andrew, no son tan profundos que digamos, y el caudal, pues, justamente no son que digamos, no hay mucha cantidad de agua, así que digamos, ¿entiendes? O sea, el caudal aumenta cuando hay lluvia, pues, ¿no? Vienen las lluvias de la sierra y de la costa, pues, ¿no? Ahí donde aumenta. Entonces, a excepción del Tumbes, que hay hasta cierto tramo, ¿no es cierto? Hasta ahí ellos pueden navegar, pues, ¿no? Hasta cierto, no distancia, digamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, dígame, señor, a ver, Daniel, a ver, hijito, por favor. Dime, a ver, los ríos, por ejemplo, a ver, dime los ríos, a ver, los ríos, por ejemplo, que ahorita te acabo de mencionar. ¿Cuántos ríos hay, por ejemplo, en Lima? A ver. A ver, ¿me puedes nombrar algunos ríos de acá de Lima que he mencionado, según lo que yo estaba explicando? A ver, Daniel, ¿qué me dice Daniel? A ver, niñitos. A ver, Andrew. A ver, los ríos de Lima. A ver, ¿cuántos ríos hay en Lima? En Lima, pues hay 7 ríos, ¿no es cierto? 7 ríos. Uno de los ríos, por ejemplo, es el río Rima, pues, hijito. ¿Ah? Uno de los ríos Lima, por ejemplo, el río Rima. Otro de los, por ejemplo, ríos de que está acá en Lima, por ejemplo, el río Lurín, pues. ¿Ah? El río Lurín, por ejemplo. El río, por ejemplo, el río Chillón, pues. ¿Ah? El río Chillón. Por ejemplo, el río Mala, por ejemplo, el río Cañete. ¿Ah? El río Cañete, pues, hijitos. A ver, ¿quién me dice
A ver, hay acá en la vertiente del Pacífico hay dos ríos que están más contaminados. Aquí me dice, aquí en la costa, según el Minagri, dice que hay dos ríos que son más contaminados. A ver, ¿quién me puede decir? El vertiente de Titicaca. No, 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 esa es otra cuenca o es otra vertiente. Yo estoy preguntando es cuál de los ríos o cuántos ríos acá en Lima son contaminados o cuáles son esos ríos, pues. ¿Ah? No te olvides, pues, por favor, los ríos que justamente son más contaminados son el río Rima, pues, hijito, ¿ya? El río Rima y también el río Osmore, ¿ah? Estos dos ríos, el río Rima y el río Osmore, son los ríos más contaminados. En el río Rima, por ejemplo, ¿por qué se contamina? Porque la gente, pues, no tiene conciencia y la gente no piensa, porque las aguas pueden de tomarlo, también no usarlo, quizás otros animalitos, o también personas, pues, ¿ves? Algunos se pueden lavar, por ejemplo, ¿no? Y les sale, pues, justamente la piel se le inflama, qué sé yo, pues. Botan, por ejemplo, echan el detergente, ¿sí? ¿Y cuántos? ¿No? ¿Cuántas personitas? Entonces no es lo ideal, pues, que no boten esos agua, chiquitos, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, hasta aquí, pues, hemos llegado el día de hoy. Así que ya nos tenemos que despedir y ya nos estamos viendo hasta la próxima clase del día lunes, así es, o mañana tenemos otra actividad. Mañana ya no estamos con ustedes, mis niños, así que ya nos estamos No, despidiendo. profe. Muy bien, mis queridos alumnos, nos estamos despidiendo y que tengan pues una excelente mañana y si Dios quiera regresamos el día lunes. Ok, perfecto, perfecto, muy bien, está bonito tú, Andrew. Pues chicos, nos vemos chicos hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense Chao, mucho. profe, cuídese. Chao chicos, buenas noches. Nos vemos todos.